Bienvenidos a nuestro sexto video de prácticas de laboratorio. El día de hoy presentamos la práctica 5, cuyo nombre es Variación de la solubilidad con la temperatura, donde tiene como objetivo determinar la variación de la solubilidad en agua de un compuesto puro con la temperatura y relacionar la solubilidad con el equilibrio que se establece entre el soluto disuelto y el soluto sin disolver en el momento de la saturación. En esta práctica se determinarán las variaciones de solubilidad de acuerdo con la temperatura, empleando una cantidad fija de una sal, soluto, y variando la cantidad del agua, solvente. Para medir por enfriamiento, después de que se disuelve totalmente la sal, la temperatura a la que se empiezan a formar los cristales, la cual coincide exactamente con la temperatura de disolución de los cristales. Posteriormente, se calculará la solubilidad de la sal en gramos de sal sobre 100 gramos de agua para cada temperatura de disolución registrada. Se elaborará una gráfica de solubilidad relacionando la solubilidad con la temperatura. Para esta práctica utilizamos 4 tubos de ensayo de 20 por 200 milímetros, termómetro, pinza para tubo de ensayo, pinza universal, vaso de precipitado de 600 mililitros, tripié y soporte metálico, tela de alambre con asbesto y mechero Bunsen. Pesamos exactamente la cantidad de sal que especifica en la tabla que aparece a continuación y colocamos esa sal en un tubo de ensayo. Añadimos el volumen inicial de agua que se especifica en la misma tabla e introducimos el termómetro, el cual puede usarse simultáneamente para agitar suavemente la solución. El sistema se calentó a baño María hasta que todo el soluto se haya disuelto. En este punto se suspendió el calentamiento, se retiró el tubo del baño y se agitó suavemente con el termómetro hasta que se observara turbia la solución. En este momento la solución está saturada y su concentración corresponde a la solubilidad y anotamos la temperatura. Posteriormente añadimos cierto volumen de agua. Se calentó nuevamente el sistema de baño María y cuando todo el soluto se disolvió se suspendió el calentamiento. Se retiró el tubo del baño y se agitó suavemente con el termómetro hasta que se observó turbia la solución. El proceso se repitió hasta obtener un número suficiente de datos para construir un gráfico de solubilidad versus temperatura, que se está observando a continuación. En esta práctica hemos explorado la variación de la solubilidad del bromuro de potasio en agua a diferentes temperaturas. A medida que aumentamos gradualmente la cantidad de agua en la solución, pudimos observar cambios significativos en la solubilidad del compuesto. Inicialmente, al disolver 2.5 gramos de bromuro de potasio en 2.5 gramos de agua, alcanzamos una solubilidad de 100. Sin embargo, al aumentar los gramos de agua a 3, la solubilidad disminuyó a 83.3 y posteriormente, al agregar 4 gramos de agua, la solubilidad disminuyó aún más a 62.5. Estos resultados nos permiten establecer una conexión entre la solubilidad y el equilibrio químico entre el soluto disuelto y el soluto sin disolver en el punto de saturación. En conclusión, entre más soluto se le agrega a la disolución, más soluble es la mezcla y menor será su temperatura para disolverse. En conclusión, se determinó la variación de la solubilidad en diferentes compuestos, como lo es el nitrato de potasio y el cloruro de potasio, así como establecer la relación de equilibrio entre un soluto disuelto y uno sin disolverse, hasta llegar al momento de la saturación. Durante esta práctica se observó cómo es que un solvente afecta la capacidad de disolución de un soluto en particular, que en este caso sería la sal. La solubilidad es una propiedad fundamental que determina la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en una cantidad dada de solvente a una temperatura y presión específicas. El experimento permitió comprobar cómo ciertos solventes pueden aumentar o disminuir la solubilidad de un soluto en comparación con otros, que en este caso fueron el agua y la sal. Gracias a la práctica realizada pudimos cumplir con los objetivos planteados, los cuales tenían que ver con la determinación de la variación de solubilidad en agua de un compuesto puro con la temperatura. Concluimos que la solubilidad de la mayoría de las sustancias aumenta a medida que la temperatura del solvente aumenta. Esto se debe a que al aumentar la temperatura proporciona energía adicional a las partículas, lo que facilita su movimiento y colisión. En conclusión, esta práctica permite comprender cómo la temperatura afecta la solubilidad de los compuestos y proporciona una relación entre la cantidad de soluto disuelto y la temperatura, dependiendo de las características individuales de cada elemento o compuesto.
Esto es importante en la química y en las aplicaciones prácticas, ya que la solubilidad de las sustancias puede influir en uso y procesamiento en diversas industrias y prácticas. Con la realización de la práctica se logró determinar la variación de la solubilidad en el agua de un compuesto puro con la temperatura, relacionando la solubilidad que existe de un soluto disuelto y este sin disolver, siendo una solución saturada o insaturada, si no existe un equilibrio debido a que la cantidad del soluto disuelto es menor que la necesaria para alcanzar la saturación.